y vamos a hablar con Leandro Marcarian. Él es justamente economista para un poco aclararnos qué puede llegar a pasar si el peso de repente se convierte en dólar para nuestro día a día. Hola Leandro, ¿cómo estás? Gracias por atenderme hasta hora de la noche. Soy Nicolás Machuca, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, che, todo en orden, cerrando el día. Sí, es verdad, días complicados con, por supuesto, la economía y directamente voy a ir al grano y directamente al hueso. ¿Qué nos puedes explicar de lo que significa dolarizar la economía en la Argentina? Sí, a ver, dolarizar es efectivamente eliminar el peso y usar el dólar como moneda de curso legal. Eso, digamos, la versión más simple. En términos un poco más completos, dolarización, digamos, la dolarización sería el mecanismo a través del cual vos eliminás al Banco Central. ¿Y por qué estamos proponiendo hacer esto? O sea, ¿por qué Javier propone hacer esto? Y yo obviamente suscribo, porque somos unos convencidos de que el Banco Central es una máquina de fabricar pobres, porque, digamos, lo único que hace es financiar el déficit fiscal con emisión, la emisión genera inflación, todos sabemos los costos que tiene la inflación en términos de pobreza, todos sabemos además los resultados que ofrece este país, ¿no? Uno ve la historia y, digamos, desde que tenemos Banco Central, un poquito de historia. El Banco Central se crea en 1936. Antes del Banco Central, digamos, desde que tenemos estadísticas de más o menos 1810 hasta que se crea el Banco Central, la inflación promedio era más o menos 2%. Se crea el Banco Central y ahí la inflación se dispara y te llega hasta los años de convertibilidad a un promedio de 3 dígitos, ¿sí? Sí. Entras en convertibilidad, donde nuevamente prácticamente eliminaste, digamos, el poder que tenía el Banco Central para emitir moneda, la inflación vuelve a colapsar y cae a prácticamente cero, y cuando salimos de la convertibilidad, le volvimos a dar la navaja al mono, volvieron a emitir a lo pavote, es lo que están haciendo ahora, y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? 50 y pico % de inflación, se espera un más o menos 60 para este año, y, digamos, la situación está cada vez más tensa desde lo social también. O sea, Leandro, que el gran culpable es la emisión de billetes, la cantidad de billetes, porque hay algunos que mencionan que la solución sería empezar a hacer billetes de 20.000, de 50.000, o como cuando estábamos en la época del Plan Austral, con millones de australes encima que valían poco. No, pero es que, a ver, hacer más billetes o billetes de mayor denominación, en el peor de los casos, lo único que te van a hacer es te va a simplificar un poco las cuentas. O sea, vas al cajero y en lugar de que te dé 10 billetes de 1.000, te va a dar uno de 10.000, pero no soluciona el problema de fondo. O sea, el problema de fondo es que, a ver, esto es bien simple. El gobierno gasta la que no tiene, ¿sí? Gasta más de la que tiene, gasta la tuya, la mía, gasta la de todos. Como no tiene esa plata, pero tiene la potestad para fabricar plata, va y la fabrica, emite. Digamos, que vos emitas billete para financiar algo que en realidad, digamos, no tiene una contraprestación en términos de creación de riqueza, eso automáticamente se transforma en inflación. Y es lo que vienen haciendo, digamos, los políticos argentinos cada vez que tuvieron la oportunidad. Entonces, a ver, el punto que hago yo también es, Cuando vos escuchás a alguien que te diga, no, pero la dolarización no te resuelve los problemas, a ver, es cierto, la dolarización en sí misma no te va a salvar, es cierto que, digamos, se requieren una batería de medidas para que, digamos, la economía argentina vuelva a funcionar, pero al dolarizar, vos de lo que te asegurás es de que el político argentino nunca más te pueda chorear tu plata vía inflación. Y todos los que nos están escuchando hoy, que tienen un sueldo en pesos, saben que el gobierno les está choreando la guita con el impuesto inflacionario. Bueno, vos dolarizás y eso no existe nunca más, ¿sí? Entonces estás atando de pies y manos a esta fábrica de pobres que es el Banco Central. O sea, entonces, Leandro, a ver, para que esto se pueda poner en marcha, para que la gente
pueda llegar a acostumbrarse a un cambio totalmente drástico, histórico. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para que esto realmente se pueda ejecutar desde la teoría a la práctica y dejemos de extraer pesos de los cajeros automáticos a manejarnos con dólares? Bueno, es una buena pregunta, es una transición, es cierto que lleva un tiempo, porque, a ver, vos, para que esto funcione, primero tenés que hacer una reforma financiera también, o sea, una reforma del sistema bancario, salir del sistema de encaje fraccionario que tenemos hoy, para ir a una banca Simon, en donde vos vas a tener los bancos divididos en dos grupos. Uno que sería banco de depósitos, por decirlo de alguna forma, donde vos vas, dejás tu plata ahí guardada y ese banco va a tener un encaje del 100%, o sea, es un sistema anticorridas. Y por otro lado vos tenés banca de inversión, en donde vos les dejás tu otra plata que vos quieras invertir, plata que vos quieras que te dé una tasa de interés, por decirlo de alguna forma, y esa gente con esa plata, digamos, la invierte y, digamos, te genera una renta. Entonces, esa es una de las primeras cosas que vos tenés que hacer. ¿Por qué? Porque uno de los roles del Banco Central es ser prestamista de última instancia. Y ser prestamista de última instancia, digamos, es necesario tener un prestamista de última instancia si vos tenés un sistema de reserva fraccionario. Entonces, vos, antes de dolarizar, tenés que eliminar ese sistema de reserva fraccionario, por lo tanto, tenés que hacer una reforma financiera bancaria que te permita salir del sistema de reserva fraccionario a esta otra banca Simon que te digo, donde tenés los dos bancos diferenciados. ¿Sabés que me llega una duda, Leandro? Porque, a ver, esto tiene que ver con el gasto que la Argentina tiene. Le estábamos comprando pesos a los brasileños, le estábamos comprando pesos a los chilenos, creo que venía de Europa y de repente se cortó. Ahora, para poder imprimir dólares, los dólares tienen una fibra de algodón muy diferente a lo que es la emisión del peso. Eso también nos llevaría a un gasto más, el hecho de, bueno, vamos a dolarizar todo, bárbaro. El Banco Central cambia, bárbaro. Pero ¿no sería gastar más en conseguir más billetes de dólares? No, porque vos no vas a imprimir nunca más y, digamos, contra lo cual, digamos, los billetes dólar que van a terminar funcionando como billetes circulantes son las reservas que en teoría están en el Banco Central. Entonces, si vos efectivamente tenés los 40.000 palos que dicen que tenés, los billetes ya los tenés ahí, no hace falta hacer, y aparte, vos no vas a poder imprimir dólar. Justamente eso es lo que no podés hacer. Los dólares se imprimen en Estados Unidos y en ningún otro lado. Que vos dolarices no te permite a vos imprimir dólar. Justamente lo que hace es te prohíbe que vuelvas a imprimir cualquier moneda nunca más. Ahora, Leandro, ¿cuánto tiene que ver el campo que mencionan desde el conflicto y las retenciones? Que el campo prácticamente maneja el 75% de las divisas que llegan a la Argentina. ¿Tiene esto algo de importancia bastante grande? ¿En qué? ¿En la dolarización? Sí. No, a ver, que el campo maneje las divisas, en realidad, el campo es prácticamente el único sector exportador que tenés, y eso es una realidad, y lo es con esta gestión, con la anterior, y lo fue durante prácticamente toda nuestra historia. Así que eso es una realidad, digamos, independientemente de cuál es el patrón monetario que vos tengas. Ahora, si vos lo que me estás preguntando es si el campo es el que está empujando la dolarización, no lo sé. Si al campo le convendría, en relación a la situación actual donde vos tenés un cepo y les quitan prácticamente el 50% del valor vía cepo, más las retenciones, más esto, más lo otro, pero sin lugar a duda que le convendría. Ahora, que sea el campo el que provea una porción importantísima de los dólares que vienen de la exportación, no nos cambia en nada. El humor social está realmente muy complicado. Estamos hablando con Leandro Marcarián, él es economista, con la suba de precio constante, con también explicaciones sobrenaturales que a la gente prácticamente ya no la satisface, y se nota también en la falta de, aunque haya una paritaria en algunos sindicatos, algunos sectores en particular, la gente siente mucho que tiene bastantes billetes, pero que tienen un costo cada vez menor para lo que es cubrir sus necesidades. ¿Cómo ves vos como economista, Leandro, el hecho de este hartazgo de la gente que está en cuenta regresiva? ¿Cuándo puede, no quiero mencionar el término de explotar, quiero cambiar el término de que llegue a un punto definitivo?
Mira, la verdad es que yo también comparto, la gente está bastante, a ver, estamos cansados, ¿no? No sé qué nivel de lenguaje puedo manejar acá, decime si puedo putear o no, pero si puedo Vos, putear vos, voy a tirar un par de putear. vos decís lo que sientas. Bueno, la gente está hinchada a las pelotas de esta mierda, así de simple. Y, y a ver, y el humor está muy caldeado. Estaba escuchando el final del editorial del Dipi, esta pilotudez de intentar censurar las redes hace que la gente, digamos, se enoje aún más. Los sueldos es casi seguro que este año van a volver a perder contra la inflación, porque, digamos, parte del modelo kirchnerista es abaratar costos vía, digamos, salarios bajos, digamos, es parte de su estrategia. Así que yo no veo nada bueno en ese horizonte. Ahora, ¿hasta dónde vamos a aguantar como sociedad? Lamentablemente no lo sé. A mí todos los días esto me supera, me sorprende. El presidente hablando de John Lennon y démosle give peace a chance, y después que dijo que la inflación se autoconstruye en la cabeza. O sea, este tipo no está bien de la cabeza, ¿viste? No sé, o nos están tomando por boludos, o son unos genios del mal y hacen estas cosas para distraernos y que estemos más hablando del discurso que de los problemas reales. Pero a mí sí. me supera las cosas que escucho. O sea, mira, te doy otro ejemplo. Imagino que ustedes saben, pero no, digamos, para el que no sabe, yo tengo participación en C5N. Hoy estaba Felisa Micheli, ex ministra de Economía, digamos, sucedió a Roberto Labaña, y la señora Micheli diciendo que su héroe en todo este problema, digamos, en todo este drama de la inflación era Feletti. Digamos, el autor de los controles de precios que no sirven para nada, que llevaron la inflación mensual al 5 y pico, dentro del kirchnerismo es el héroe. ¿Entendés lo desorientados que están? Qué bárbaro, qué bárbaro. Leandro, te quiero hacer la última pregunta y agradeciéndote, por supuesto, tu tiempo en estos pasados minutos de la medianoche. Voy a trasladarte una pregunta que un oyente a través de WhatsApp, es muy interesante lo que consulta. ¿Qué va a pasar con el caso de que se dolarice, ¿no? Con la plata guardada en los bancos, ya sea en plazos fijos, por ejemplo, y se dolariza. ¿Qué pasaría con esa plata? No, se te convierte a dólar a la tasa de cambio a la que se decía dolarizar. Ajá. O sea, te pongo un ejemplo muy simple. Ponele que vos tenés 100 pesos en el banco y se decide dolarizar 100 a 1, bueno, tus 100 pesos se transformaban en $1. Así de simple. ¿Eso favorecería a los que tienen a los ahorristas? A ver, se te transforma la plata en la tasa de cambio que elegís. O sea, imagínate que hoy en Argentina, digamos, si fuéramos un país un poco más normal y tuviéramos un único tipo de cambio, ¿no? Para simplificar, imagínate que fuera 100 a 1. Entonces vos tenés tus pesos, el tipo de cambio es 100 a 1. Si vos trabajás, digamos, si vos tuvieras un mercado libre único de cambio, como supuestamente, digamos, debería existir, 100 pesos y $1 es básicamente lo mismo, ¿no? Porque existe ese tipo de cambio libre. Acá lo único que sucedería es que, digamos, tus 100 pesos se transforman en $1 y punto. O sea, es tan simple como eso. Uh-huh. Ahora, si favorecería en el sentido de que vos, al dolarizar, digamos, evitás dos problemas y los evitás de por vida. Evitás la inflación, que, digamos, te va carcomiendo tus ahorros, y a la vez evitás las devaluaciones, porque de una vez que vos estás dolarizado ya no devaluás más. Claro. Por lo tanto, digamos, todo el que está hoy en pesos tiene riesgo tanto de inflación como de devaluación. Al dolarizar, todas esas cosas no existen más. Y te pongo, si querés, algunos ejemplos, porque acá estamos muy en la teoría, ¿no? Pero Ecuador dolarizó en el año 2000. ¿Sí? Es uno de los pocos países de la región que está dolarizado. O sea, Ecuador tenía una inflación del 90% en el 2000. Dolariza, a los 2 años la inflación era del 2%. Se la bajó del 90 al 2 en 2 años. Mirá. El PBI, para que esto sigue, se pone mejor. El PBI per cápita lo cuadruplicó y la pobreza la bajó en un 50%. ¿Sí? Todo es más o menos, o sea, la inflación en 2 años, el PBI en, si no me equivoco, 6-7 años, y la pobreza en el mismo periodo. O sea, los resultados en términos de crecimiento, en términos de pobreza, en términos de inflación, en términos de ingresos, de salarios, de redistribución del ingreso, son absolutamente favorables para la población.
¿Quién es el que se opone a esto? El político chorro que sabe que en el Banco Central tiene la máquina para fabricar billetes y con ese billete puede hacer gasto populista. Entonces, el que se opone a esto es porque quiere seguir haciendo gasto populista. Así de simple. Clarísimo, clarísimo, Leandro, un cierre bárbaro y se entiende perfectamente por qué es una alternativa realmente muy interesante la de dolarizar la economía. Te quiero agradecer de verdad por tu claridad, por tu sinceridad y por de una manera explicar algo que parece que se viene de cara al 2023 en adelante. Te mando un abrazo y la seguimos en cualquier momento. Chao, chicos, cuando quieran. Abrazo grande. Leandro Marcarian, economista.